Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. En el principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. En el mes de la Sagrada Escritura, en el mes de la Biblia, le acompañamos con un texto sagrado del Evangelio de San Juan en su prólogo. Se refiere a la palabra que estaba junto a Dios, por quien fueron creadas todas las cosas y que era Dios. En este maravilloso prólogo del evangelista Juan, volvemos al concepto. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios, pero una palabra que Dios hace encarnar, cuando en la plenitud de los tiempos envía a su Hijo, nacido de una mujer, como va a decir San Pablo en la carta a los Gálatas. En la plenitud de los tiempos, la palabra deja el cielo, el Verbo abandona su realidad divina y se encarna en María Virgen, quien lo alumbra en el portal de Belén. La palabra, proseguirá el prólogo de Juan, puso su morada entre nosotros, porque el Verbo, la palabra, se hizo carne. La Sagrada Escritura no es la realidad de un Dios que solo envió mensajes a los hombres. La Biblia es el mensaje de Dios en la persona de su Hijo. Por eso el cristianismo, hermanos y hermanas, no es la religión del libro. El cristianismo es la religión de una persona, porque Dios no se hizo libro, aunque tengamos la Biblia. Dios se hizo carne. Y al decir que Dios se hizo carne, decimos que en el Hijo de Dios, el propio Padre ha revelado toda su palabra, todo su mensaje, su nacimiento, su vida pública, su muerte en la cruz, su gloriosísima resurrección y su ascensión al cielo, esperando a que vuelva, son la palabra definitiva del Padre. Las obras y lo que Jesús dijo, lo que Jesús enseñó y lo que Jesús realizó son el conjunto de la palabra definitiva de Dios. Por eso Dios ya, como nos va a decir la primera carta de Juan, ya dejó de hablar por los profetas y en los últimos tiempos nos habló a través de su Hijo. Jesús es en verdad la última palabra de Dios a los hombres. Por eso, amigos y amigas, la Biblia es la revelación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. El Antiguo Testamento preparó su llegada y el Nuevo es el aleluya de un Dios que hay que alabar porque ha manifestado su presencia en el Verbo que se hizo carne. En el mes de septiembre, la invitación es salir al encuentro de la palabra, es decir, al encuentro de la Biblia. Pero más que encontrar al libro y una palabra que pueda estar muerta, es encontrar la persona que da vida a la Escritura, a la persona del Verbo, que es el Hijo de Dios, que cumple esta Escritura, que se ha hecho vida porque Él está vivo, porque Él en verdad es el rostro de Dios que se nos manifestó en su persona. La voz de Jesús fue en definitiva la voz del Padre. Las obras de Jesús, como lo dice en Juan capítulo 6, son las obras que hizo ver al Padre. El Padre trabaja, dijo Jesús, y yo también trabajo. Por eso en septiembre salgamos al encuentro de la palabra. Fue la invitación del sínodo sobre la palabra de Dios, es decir, un encontrar a Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que le ha dado a su Hijo para que nadie se pierda, sino que encuentre en Él la vida. ¿Qué es la Biblia? Sino un llevarnos a Dios y concretamente a la persona de su Hijo, que es camino, verdad
y vida. Leamos de nuevo con capacidad de asombro la Sagrada Escritura. Leerla para encontrar la sabiduría, comprenderla para hacernos discípulos de Jesús. Y en tercer lugar, practiquémosla para hacernos misioneros que llevemos caminando juntos a la santidad al pueblo de Dios. Se derrame el Espíritu Santo sobre nosotros en septiembre, porque el Espíritu ha sido el autor de la Biblia. Que se derrame en este mes el Espíritu Santo y nos lleve a la comprensión de cuánto inspiró en los autores sagrados por más de 1000 años. Viva la palabra de Dios entre nosotros y nos lleve al camino de encontrar a Jesucristo. Pidámoselo con fe en este mes de septiembre.